Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Minuto. Feliz inicio de semana, lunes 11 de febrero. Ya va avanzando muy rápido esta semana. Hoy amanecimos con una noticia que sin duda alguna le movió los cimientos a la Iglesia Católica, pero por supuesto a todos los feligreses y a los seguidores de esta religión, y fue el anuncio de la renuncia del Papa Benedicto XVI a su pontificado a partir del próximo 28 de febrero. 17 días e inicia un proceso, un ritual particularmente interesante, poco conocido por parte del público, que es la conformación de este Consejo de Cardenales, en donde se estaría eligiendo al sucesor de Benedicto XVI, quien a los 85 años admite que sus fuerzas lo están dejando. Dice que ha perdido el vigor en el último mes particularmente. Distintos sectores lo ven como algo positivo, lo ven como una señal de humildad y de amor hacia la Iglesia. Otros sectores lo ven con un poco más de recelo, y por supuesto que nosotros le estaremos dando seguimiento a ese tema aquí. Pero el día de hoy vamos a discutir algo que nos parece particularmente interesante y es cercano a todos los costarricenses, y es cómo se construye la imagen, no solamente de una marca, de una empresa, no, cómo se construye la imagen de un político, y más de ese que aspira a ser el presidente de los costarricenses. Giovanni Bulgarelli, publicista, graduado de la Universidad Latina y quien ha estado al frente de varias campañas políticas, entre ellas la de Otón Solís, también la del actual alcalde josefino Johnny Araya, y ahora al frente de la campaña de doña Epsi Campbell, que hoy a las 3 de la tarde va a lanzar su precandidatura en la esquina de los grandes acontecimientos donde estaba Radio Monumental a las 3 de la tarde. Está al frente ahora de la campaña de doña Epsi Campbell. Nos va a hablar sobre esto, el cómo se construye una imagen, qué elementos tiene para que sea creíble. Giovanni, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchísimas gracias a ustedes, siempre es un placer estar por acá en Monumental, y bueno, esperando las 3, que empezamos hoy una nueva campaña. Una nueva etapa. Bueno, sí. Hablábamos un poco de los antecedentes de tu trabajo en el campo político. Sí. Giovanni, cuando hablamos de un político, estamos hablando de una marca personal, de la representación de una serie de ideales. Sí. Para que un político sea creíble, para que un político llegue a tener entrada, no solamente en la mente, sino en el corazón de los costarricenses, ¿cuáles son los elementos que debería tener? Y obviamente esa entrada en la mente y en el corazón se irá a reflejar posteriormente en las urnas. Sí, mira, Michelle, hay como una máxima en la comunicación y en la publicidad que dice que una extraordinaria campaña mata un mal producto. Entonces, yo creo que en las sociedades, en el mundo en general, estamos faltos de buenos productos. Todo está muy homogenizado, incluyendo a los políticos. No se escapan de esa homogenización o esa globalización que ha vivido el mundo y esa transformación que hemos tenido. Sin embargo, te respondo, yo siento que el comunicador debe potenciar las mejores cosas de esa persona que quiere tener un apoyo popular. Cada vez como profesional me separo de la publicidad, cada vez más me separo de la publicidad para asumir estos retos políticos a nivel de comunicación, y cada vez lo veo menos como el manejo de una marca, sobre todo por cómo ha cambiado la comunicación en el mundo y cómo la tecnología ha cambiado la comunicación. Yo cada vez me siento más lejos de el publicista que produce un producto o que maquilla un producto o que trata de generarle la imagen a un producto viendo al político como un producto. Uh-huh. Porque hoy en día, y me ha pasado con prácticamente todos los candidatos que he manejado, ninguno maneja su Facebook, ninguno maneja sus redes sociales, no entienden cómo es el nuevo mundo. Entonces, no tienen esa conexión
genuina, que en este momento pasa por más de 1 millón de personas, al menos en Costa Rica, estamos conversando que ahora, están allí. Sí, y entonces, bueno, conforme vaya avanzando el tiempo y la tecnología nos vaya metiendo mucho más de lo que estamos hoy en día en ella, vamos a tener que tener personajes políticos que tengan un contacto real con las personas. Hoy la comunicación no va en una vía, no es vertical, es absolutamente horizontal. Hoy la comunicación, hoy estamos más desnudos, todos los seres humanos que estamos en las redes sociales. Incluso, Michelle, mira, hay mucha gente que no tiene acceso a las nuevas comunicaciones, a las nuevas tecnologías, pero por medio de los medios masivos les llega todo eso que se genera en las redes sociales. Entonces, podemos hablar de lugares remotos donde el acceso puede ser muy complicado, pero están viendo un canal de televisión donde lo que se hizo o lo que pasó en una red se lo reproducen. Claro, se lo reproducen. Entonces, es realmente importante, digamos, a la hora de generar como le llaman, un producto político, nosotros entendamos que eso está cambiando. Ahora, si no es un producto, si no es una marca, ¿cómo se presenta la imagen de un político? Porque nuevamente es la representación de él, de sus ideales, de su forma de ver el mundo y además de la forma de emitir, de tomar decisiones para poder modificar ese mundo en el que está inmerso. Usted dice, cada vez me estoy alejando más de la publicidad para poder atender la demanda en el tema político. ¿A qué disciplina se está acercando Giovanni Bulgarelli? Me imagino que más en el área de las ciencias políticas, por supuesto. Sí. Pero entonces, si no hablamos de un producto, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que lo que hay que saber es, lo que hay que hacer es ayudar a potenciar el discurso y las cosas buenas de esa persona, de una manera natural. Es decir, yo creo que ahora la gente no quiere, cuando está, digamos, en Facebook, por poner el ejemplo, ya no quiere ver publicidad. Es decir, la publicidad realmente en los últimos años dejó de ser lo importante que era. El negocio es mucho más pequeño y la publicidad hoy en día. La gente lo percibe como ruido, si es del caso. Es que se está transformando, ¿verdad? Y entonces, ahora yo asumo, digamos, los proyectos no como lo que deberían ser, sino como lo que son. Es diferente eso. No es lo que debería ser ese político, entonces construyámoslo. Y peinate para este lado, ponete este color. No, es qué sos y cómo yo puedo potenciar eso para que sea lo más natural, lo más real, porque hoy vivimos en un mundo, a pesar de que es virtual, es muy real, porque estamos desnudos ante las personas. Conocen nuestra vida, nuestras fotos, nuestras relaciones, nuestra manera de comportarnos ante una noticia, o con los deportes, o con tantos temas que pasan por enfrente de uno. Hoy nos conocen más. Cuando usted habla de nos conocen más, a ver, de alguna manera u otra el tico, desde su percepción, Giovanni, es vulnerable, o más bien sensible, perdón, no uso la palabra, no, es sensible a esa construcción de la imagen de un candidato. ¿Y a qué me refiero con la construcción? De repente alguien que puede tener una reputación que suena dudosa, que uno dice, mira, no me huele bien, mira, no me da buena espina. Ese sexto sentido que le dice a uno como tico, no me llega esta persona, pero resulta que es un candidato que sale con una bonita apariencia física, que es amable en el trato, besuquea gente, genera esas confianzas sensitivas, por supuesto, ¿verdad? Mucho por el contacto físico. El tico sigue siendo sensible a ese nivel de maquillaje de los candidatos y del político, que nuevamente, sí, hay mucha gente que ya le causa resquemor ese tipo de actividades y ese tipo de comportamiento, pero el tico sigue creyéndosela. Yo no diría que el tico, yo creo que es el ser humano. Decía Clinton en su primera elección que él llegó a la presidencia por la cantidad de manos y abrazos que dio. Eso es parte de la fórmula, entonces, claro, manitas y abrazos. Claro, o sea, es parte él contaba en un libro que tenía 2 asistentes que siempre viajaban con él, que entraban a una reunión y le decían, aquel es fulanos, viene de tal lado y es de tal tendencia. Entonces, claro, cuando llegaba a saludar a Clinton, él sabía cómo se llamaba, a qué tendencia del partido pertenecía, dónde vivía. O sea, son trabajos muy sofisticados de investigación. Costa Rica no es tan sofisticado, acá todo es muy mediocre.
no podría decir generalizar, pero aquí vivimos en un país, en una región donde hay, digamos, no estamos tan bien como en otros lugares, por lo menos en el campo al que yo me dedico. Pero el tico no es que sea vulnerable, Michelle, es que el tico se mueve emocionalmente y el ser humano se mueve emocionalmente. Dicen que cuando uno compra un carro, ve el precio y ve el cilindraje y al final lo compra si el color es bonito y el diseño le gusta. Aunque sea usado y sea viejito el carro, uno quiere verse en un carro bonito y quiere, todo es muy emocional y la política es sumamente emocional. Entonces, claro, si el político, hablemos de una asamblea general de un partido donde hay que elegir algo, como caso hipotético, pues si el político 3 semanas antes está llamando a los asambleístas, les está enviando comunicados, esas personas se van a sentir abrazados o se van a sentir que le estrecharon su mano y que fueron importantes, trabajaron en su aspecto emocional. Entonces sí, yo diría que todos estamos expuestos a eso. ¿Cómo diferenciar al político que es persona y no personaje, Giovanni? ¿Y por qué le pregunto eso específicamente? Porque en las construcciones que usted ha hecho en el pasado, y no quisiera referirme únicamente a su trabajo, sino en general, cuando uno ve la presentación de la oferta política, es más un personaje, el ejecutivo de las mangas enrolladas, que piensa, el intelectual, la mujer que está, o sea, de repente son personajes. ¿Cómo se hace para que se rompa esa división y más bien sea la persona, con sus virtudes, pero también con sus defectos? Algo que muchas veces la comunicación política esconde. Sí. Porque muchísimo hubiéramos agradecido nosotros los costarricenses que conociéramos la forma de tomar decisiones del actual presidente de la República, claro, que nos dijo sus virtudes. Es una mujer firme y es una mujer honesta, no lo pongo en duda. Pero del otro lado hay una serie de defectos que nuevamente a la hora de ponerlo en la balanza los electores dicen, pero esto no fue exactamente lo que me presentaron. Yo dudo que sea firme y honesta, pero definitivamente, Michelle, para contestarte la pregunta, uno no puede, a ver, la comunicación no hay que darle tanta importancia, es una variable muy importante dentro de un proceso político. Pero si no le das tanta importancia, ¿cómo el elector y cómo el ciudadano puede enterarse, uno, de sus ideas y de su forma de ponerlas a trabajar? Te respondo la pregunta. Es imposible generar a la persona cuando es un personaje. Es decir, cuando estos políticos tienen ese personaje tan bien elaborado, la persona está tan escondida que nunca va a salir. Hay algo de lo genuino, ¿verdad? Yo puedo hablar con certeza de gente genuina, por lo menos de los procesos que yo he llevado adelante. Pero ya cuando vos tenés enfrente un personaje, lo es y punto. La comunicación no te va a resolver ese tema. Ahora, el problema es cuando tenés a alguien genuino y lo convertís en un personaje. ¿Eso más bien es un error? Eso es un gran error. ¿Y se hace eso en Costa Rica con frecuencia? Sí, muchísimo. ¿Un ejemplo? Cuando alguien es genuino, Otón Solís en el 2010. ¿Vos lo convertiste en personaje? En el 2006 no. ¿A pesar de las máscaras? Porque además hay una representación de él, de la persona, en un personaje, y además una representación de otro personaje, ¿verdad? En ese antagonismo. ¿No se convirtió en personaje? Sí, yo pienso que Otón nunca ha dejado de ser lo que es. Es decir, es... ¿Qué es? ¿Qué es? Me gustaría saber. Creo que Otón responde lo que él piensa, lo que está convencido sin cuidarse mucho. Los personajes tienen su personaje hecho y entonces responden con respecto a sus intereses y su forma de llevar eso que han fabricado. Entonces, en el caso de Otón, la campaña yo creo que no lo convierte en un personaje, porque él no es un personaje fabricado. Háblanos de otras figuras de la política nacional. Luis Fishman. Excelente, a ver. ¿Persona o personaje? Personaje. Decir que fue el menos malo fue convertirlo en personaje. Es que yo no lo convertí en un personaje, él es un personaje. Él es un personaje. De la política costarricense. Óscar Arias Sánchez. No, él no es un personaje. ¿Es una persona? Sí, claro. Okay. O sea, cuando uno ve a un Óscar,
Y cuando lo ve hablar, está hablando desde el lugar que él es. Desde su intelecto, desde su conocimiento. Sí, con el costo que tenga, al igual que Tom. Es decir, cuando Tom decía que estaba a favor de un plan fiscal y que si eso le iba a restar votos desde el 2002, que si eso le iba a restar votos, pues que le restara votos. Eso es la persona hablando de forma sincera. Asumiendo el costo político de sus posiciones. Así lo hizo Oscar Arias con el TLC. Otto Guevara. Es un personaje el más fabricado, el más plástico de todos. La persona detrás de él. Nunca le creo. Como comunicador. Es decir, lo que él me transmite, no lo conozco como persona, pero yo creo que es muy fabricado. Laura Chinchilla. Está absolutamente desdibujada para mí. No sé cómo es, no. ¿Desdibujada la persona o desdibujado su personaje? Los dos. Yo no tengo claridad con doña Laura. Yo no sé la gente, pero digamos, a mí como comunicador, yo no sé cómo es doña Laura como persona ni como personaje. ¿No la conocen los costarricenses? ¿No la conocemos los costarricenses? No la llegamos a conocer. Y en su comunicación, que ese es el tema que nos trajo a conversar el día de hoy acá. A ver, una cosa es la construcción de esa imagen para llegar a la silla presidencial. Y una vez que llegamos allí, como que la comunicación deja de ser importante. Estoy aquí para que me conozcan, para que me vean, para poder conquistar votos. Y en el momento que se conquistó el voto, de repente uno dice, cuénteme un poco más. Yo quiero aclarar algo. Uno no puede poner la carreta entre los bueyes. Primero es lo ideológico, lo político, lo conceptual, y después es la comunicación. Primero lo político. Entonces equivocamos y le damos un peso a la comunicación que lo tiene, pero que no es el de mayor peso en ese mix de variables que uno tiene que manejar. A ver, entonces, pero nosotros no somos los animales políticos que estamos en ese pequeño grupo de personas que aspiran a tener puestos ni a tener poder. Somos de alguna manera u otra los que los llevamos allá y también estamos esa comunicación. ¿De qué otra manera, Giovanni? No, yo entiendo, no debe ser más bien el elemento primordial, y cuidado, muchas veces se desprecia y se desdeña la comunicación. Pero te pongo el ejemplo, Mujica en Uruguay. Es decir, me parece un ejemplo fantástico de política y de comunicación. Es decir, cuando él en Río se levanta y habla de que el problema no es económico y que el problema es político, y genera, digamos, a partir de un discurso fantástico, un conflicto que pasa por lo político. Entonces ahí es donde yo te digo que no hay que poner la carreta antes de los bueyes. Es decir, doña Laura y su grupo se desviven por ver cómo comunicarle al pueblo las cosas buenas que han hecho y cómo están haciendo las cosas cuando no están haciendo las cosas. Eso es como decir, no hay hecho político que sustente la comunicación, hacer chocolate sin cacao. Exactamente, es lo mismo, es lo mismo, a eso me refiero. Entonces, digamos, lo que me pasa con este gobierno es que tratan de poner la comunicación ante todo. Es decir, yo no entiendo cómo en medio de la crisis de la caja, que tiene ya muchos años, pero no sé si fue hace 1 año o 2 años, sacan la campaña de los 70 años de la caja, se gastan una plata, y eso me parece absolutamente... Cuando la caja está en franca crisis. Claro. Los 70 años ya son claro, secundarios cuando estamos hablando de más bien rescatarla. Claro, entonces a eso es lo que me refiero, Michelle. Es decir, la comunicación, nosotros ciertamente tenemos que agarrar y moldear algunas cosas de esos personajes o de esas personas. Todos en el fondo somos un personaje, pero o tenemos un personaje en la sociedad, pero aunque nosotros tengamos que moldear algunas cosas como comunicadores, nosotros no podemos perder de vista que hay algo fundamental en la comunicación política, que es la segunda palabra, que es la política. Y esa hay que hacerla y hay que estructurarla. Giovanni, me quedan 4 minutos y aquí necesitamos que seamos súper asertivos para sacar el mayor provecho. Este tiempo es cruel con nosotros. Estamos en tiempos en que, a ver, un 30% de los costarricenses dicen, no fueron a las urnas diciendo, es que yo no creo en esto, no voy a votar. Y cuidado,
eso puede crecer exponencialmente en nuestras próximas elecciones. Ante el descontento tan terrible que hay, los niveles de popularidad de la señora presidenta hablan de eso. Por sí solo, sí. ¿Cómo arrancar y hacer comunicación? ¿Cómo arrancar y hacer política y comunicación política cuando hay tanto descontento, tanta desconfianza? Y el lenguaje político más bien ha sido siempre de ataque, negativo, de vernos esa parte mala y no sentir esperanza. Y de repente cuando le dicen, siente esperanza, es que es demasiado light. ¿Cómo hacer comunicación política en un punto de quiebre en donde nos puede poner a elegir, a cualquier fanfarrón que nos hable bonito, porque ese es el peligro del populismo, ¿verdad? ¿Cómo hacer comunicación en esta circunstancia? Bueno, yo creo que primero pasa por la sinceridad del grupo. La propuesta política. De la propuesta, digamos que más del grupo y la propuesta. Primero pasa por ahí y después con lograr acumular alrededor de este proyecto el hartazgo que existe. Esto viene, nosotros en 1995 tuvimos, creo que la primera fracción legislativa más dividida hasta esa fecha, y hemos venido con un proceso político que, si tratamos de leerlo de la mejor manera, es un proceso donde el tico ha buscado un cambio. Primero se fraccionó la asamblea, en el 2002 aparece el PAC y vamos por primera vez en la historia a una segunda ronda, pero ahí se estaba votando por un cambio cuando aparece el PAC. En el 2006 Otón empata técnicamente a Oscar Arias y estamos 3 meses sin presidentes. Y en el 2010, aunque parezca lo contrario, la gente vota por un cambio real y se votó por cambio de género. Eso a pesar de que era la continuidad de partido. Sí, lo que pasa es que nos gobernara una mujer era realmente un cambio, y lo es. Esa era la apuesta al cambio. Claro, y además que era Liberación, y que Liberación tiene 60 años, y que ha hecho unas transformaciones en el país, entonces a la gente le dio cierta seguridad, pero la gente votó por un cambio. Yo estoy seguro que en esta elección, Michelle, los costarricenses van a votar por un cambio, y es complicado quién va a liderar ¿Quién abandera eso? ¿Quién va a abanderar eso? Hay una oposición absolutamente fragmentada. Yo no estoy seguro de que se logre la coalición, pero también tenemos el Liberación Nacional, es el partido pequeño más grande. Pero Liberación es el partido pequeño más grande. Sí, ya que no hay grandes bloques como cuando había entonces cuando me hablan de un Johnny Araya que está despegado, yo lo pongo muy en duda y tengo mucho cuidado con eso. Tan es así que en la encuesta que publicó el diario Extra la semana anterior, decía así, la mayor parte de los ticos lo ven como presidente, pero darle el voto son otros 100 pesos. Entonces allí también... Pasó en el 2006. Exacto, no hay que cantar victoria todavía. En este medio minuto que me queda, que es poquísimo, y le voy a pedir permiso a mis compañeros de deporte, 1 minuto nada más. ¿Cuál va a ser la EPSI que nos vas a presentar? ¿Cuál es la EPSI? Si la tenés que presentar como persona y personaje, ¿cuál es la EPSI que nos vas a presentar? Le voy a presentar una EPSI persona. Voy a potenciar todas sus capacidades, retomando... Una capacidad, la capacidad de EPSI Campbell, ¿cuál es? Muy bien, muy buena pregunta. Yo creo que la capacidad de EPSI Campbell es su género. Ser mujer sirve en este momento. Ser mujer negra, con todo lo que implica eso. Eso es cambio de verdad. Y el tico, eso sí es un cambio, Michelle. Es un cambio grande. ¿Y el tico usted cree que va a poner su voto ahora marcado con X? Yo estoy todavía poniendo el dedo. Yo creo que... ¿Le pondría el voto a una mujer negra, nuevamente en un país donde los prejuicios, perdóneme, caminan en la Avenida Segunda, en la Avenida Central, en Guadalupe, en Limón, en San José y en Guanacaste? ¿Estamos listos para un cambio de ese tamaño? Sí. El país va a votar por un cambio. Yo no estoy aquí diciendo que la gente va a votar por EPSI, pero sí te digo que Costa Rica va a votar por un cambio, porque el país no está bien. Johnny, llévalas de perder porque lo ven como más de lo mismo, más del PLN. Aquí sí va a haber un juego de comunicadores, porque tenemos un problema muy grande enfrente. Si una persona que está catalogada como alguien tradicional como Johnny, y una persona que es una mujer negra, porque así es, y eso va a ser un juego de comunicación muy interesante, Michelle. Vamos a ver. Hay que dedicarle un programa a eso. Hay que dedicarle un programa entero, así que no va a ser la última vez que te invitemos acá. Giovanni Bulgarelli, publicista de la agencia FADER, actualmente con la precandidata presidencial EPSI Campbell, que hoy a las 3 de la tarde presentará precisamente su propuesta política. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. A ustedes también, gracias por arrancar la semana con nosotros. Mañana, 12 mediodía, nuestra próxima cita. Que tengan un feliz lunes.